Vamos a desarrollar la sesión de hoy correspondiente al marco teórico. Vamos a ver en qué consisten los antecedentes bibliográficos. Luego vamos a ver sobre base teórica y sobre marco conceptual. Bien, voy a explicar brevemente qué consiste esto. Luego voy a pasar a salas pequeñas para revisarles la práctica calificada, ¿sí? Y entregarles la nota de una vez de su práctica calificada. Bien, entonces, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En el proyecto de tesis tenemos un punto el cual se le conoce como marco teórico. El capítulo 2 corresponde al marco teórico. En el marco teórico, el contenido en el punto 1 es antecedentes bibliográficos. Vamos a ver qué es lo que vamos nosotros a considerar en los antecedentes bibliográficos. Los antecedentes pueden ser artículos científicos, tesis de pregrado o maestría. Deben ser como mínimo 7 internacionales, 6 nacionales y 3 locales que contengan al menos una de las variables de su título. Tenga relación con lo que está desarrollando. El año de la tesis debe tener una antigüedad de no más de 5 años. Además, debe contener autor, año, título de la tesis, objetivo general, tipo y diseño de investigación, síntesis de la realidad problemática, resultados principales, tienen que ser cuantitativos, conclusión y aporte del antecedente para su tesis. Deben estar redactados según normas APA, séptima edición, y se sugiere redactarlo en no más de 5 páginas. Estimados estudiantes, los antecedentes bibliográficos son trabajos de investigación que pueden estar publicados en revistas indexadas como artículos científicos o pueden ser tesis de pregrado o posgrado de universidades de prestigio. Se solicita que estas investigaciones deben ser 7 internacionales, 6 nacionales y 3 locales como mínimo. ¿Qué significa internacionales, nacionales y locales? Si ustedes su tesis lo van a hacer en ICA, internacionales vienen a ser los trabajos de investigación relacionados con su tema que han desarrollado en otros países que no sea el Perú. Nacionales que lo han hecho en otras ciudades del Perú que no sea ICA. Y locales que sea o que se haya desarrollado en el departamento de ICA. A eso se refiere. Entonces, ustedes deben buscar, generalmente, lo primero que se debe hacer es buscar artículos científicos. Se debe considerar en gran medida, se debe considerar trabajos presentados como artículos científicos en revistas indexadas. Si es que no hubiera esa cantidad que se necesita, 7 internacionales, 6 nacionales y 3 locales, se recurre a tesis de pregrado o maestría, pero de universidades de prestigio. Bien, en el caso de los locales a veces no hay, ¿no? Pero sí hay internacionales y nacionales. Entonces, si no hay locales, no hay problema. Pero ojo, eso es el caso de que no haya. Si yo busco y encuentro, entonces ahí están el problema. A veces al estudiante le da miedo uno decirle si no hay, porque el estudiante va a decir no hay. Bien, a veces es un poco irresponsable, no es responsable con su trabajo de tesis. Hay que ser responsable con el trabajo de tesis. Hay que ser francos. Bien, si no lo hubiera, vuelvo a repetir, no hay problema. Solamente internacionales y nacionales. Pero tienen que buscarlo, tiene que ser una búsqueda exhaustiva. Debe tener no más de 5 años de antigüedad. Bien, vamos a considerarlos desde 2018 hacia adelante. 2017 hacia adelante puede ser. ¿Ya? 2017 hacia adelante. Vamos a considerarlos
artículos y las tesis. ¿Qué se debe colocar de esos artículos? El autor, el primer apellido, luego la inicial, primer nombre, el año, el título, objetivo general, tipo de diseño de investigación, síntesis de la problemática, resultados principales, conclusión y aporte del antecedente para su tesis. Esto debe contener el antecedente, ¿no? Cada uno de los antecedentes debe contener esto. Bien. Entonces, ¿está claro acá? ¿Qué es lo que debe contener cada antecedente? Ojo, estos elementos deben tener. Se va a revisar justamente ese contenido. Algunos copian los antecedentes de otras tesis y en otras tesis el formato es diferente. El formato es diferente. Entonces, no contiene esos elementos. En este caso, nosotros estamos considerando esos elementos. Bien. Entonces, les sugiero que me da unos minutos, por favor, unos minutos. Profesor, una consulta. En caso de que usando alguna persona esto busca en otra tesis y va a la parte de antecedentes y lo lee, también se puede usar dentro del trabajo, pero tienes que ponerlo en, ¿cómo se dice? Debes ponerlo en antecedentes, pero de la manera en que lo citas correctamente. Bien, le decía entonces que los antecedentes son artículos científicos o investigaciones, tesis de pregrado o maestría, pero en lo posible buscar artículos científicos, ¿sí? Publicados en inglés. Claro, en otros países los artículos publicados en inglés. Es donde se encuentra la mayor cantidad de trabajos actualizados, lo más actualizado posible. ¿Bien? ¿Qué tipo de artículos y tesis se tienen que buscar? Si su tema de ustedes es diseño de la estructura de un puente, entonces voy a buscar artículos científicos, tesis sobre diseño de la estructura de un puente. ¿Bien? Si es diseño de una carretera, entonces los artículos científicos y las tesis que voy a buscar tienen que ser diseño de una carretera. A eso se refiere. Escuché justamente a alguien que estaba hablando sobre la lectura de las investigaciones, ¿sí? No sé si de repente, a ver, alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o alguna inquietud sobre este punto, por favor, lo escucho. Hola, Sí, ingeniero. dime, hola, escucho. Bien. He Ingeniero, considerado, dime, sí, te escucho. disculpe, ¿cuántos internacionales y nacionales dijo como máximo? ¿No ves la diapositiva, hija? Hola, Son 3 de cada uno. no, ¿cómo que 3? ¿No ven ustedes la diapositiva? Ah, sí, sí, sí. ¿O Ya. están solamente con audio? Aquí está la diapositiva, aquí está, ve. ¿Qué dice? ¿Eh? Ahora, repito, esto es lo que debe tener cada antecedente. Y debe estar en no más de 5 páginas. ¿Ya? Aquí he puesto un ejemplo de un antecedente, pero no es de la Universidad Privada San Juan Bautista de Ingeniería Civil, es de otra universidad. Muy pronto ya va a haber un repositorio de las tesis de la universidad. Por el momento todavía no lo hay con respecto a ingeniería civil. Bien, pero
He puesto un ejemplo. No contiene lo que les estoy pidiendo a ustedes, todo. Alguna cosa contiene, pero lo que yo quiero que vean es la redacción. Cada antecedente lo van a redactar ustedes de esta forma, como un texto, ¿no? Todo debe estar conectado, nada de puntos aparte. Bien, y aquí, por ejemplo, está considerando el apellido del autor, ¿no? Son dos autores acá, el año, el título, ¿no? El objetivo, falta la metodología, falta la real problemática, están los resultados y las conclusiones están acá. Bien, y el aporte, la tesis también falta. Entonces, pero yo quiero que ustedes vean cómo se redacta el antecedente y de acuerdo a eso ustedes lo redacten, pero teniendo en cuenta que cada antecedente en su trabajo de investigación debe contener justamente esto. Es lo que debe contener. ¿Bien? Estos elementos deben estar en cada antecedente. ¿Y cómo lo deben redactar? Como un texto. ¿Bien? De esta forma. Esta es la forma que debe tener el antecedente que ustedes consideren. Miren, datos estadísticos. Bien, esta es la información. Los sugiero que lo lean, lo revisen para que ustedes puedan redactarlo y los antecedentes que ustedes consideren en su proyecto. ¿Qué más debe tener el proyecto de tesis? Bases teóricas. Las bases teóricas deben sustentar teóricamente el trabajo, debe estar ordenado según la definición de la variable o variables, dimensiones e indicadores, considerados en la operación de variables, y debe estar citado y referenciado correctamente según normas APA, séptima edición, en no más de 7 hojas. Es muy importante que tengan ustedes en cuenta lo siguiente. Todo lo que consideren acá debe ser parafraseado. ¿Qué significa parafraseado? Que debo escribir, debo redactar lo que otras personas han hecho, lo que otras personas han escrito, lo que otras personas han publicado. Pero lo debo explicar con mis palabras, con mis propias palabras. Pero eso no significa que voy a dejar de nombrar a esa persona. La persona dueña de esa información tiene que estar y aparecer en el trabajo. Ustedes tienen que mencionarlo, porque ellos son los dueños, no ustedes. Ustedes simplemente están utilizando la información de esa persona y lo están presentando en su tesis, pero no es de ustedes. Ni por más que ustedes lo parafraseen con sus propias palabras, expliquen lo que esa persona está haciendo, no hace que sean dueños de ese producto, no hacen que sean dueños de esa producción académica. ¿Bien? Entonces, todo va a estar parafraseado, sí, pero tienen que referenciarlo bien. Y para eso deben usar ustedes normas APA. En Blackboard está colgado guías de normas APA. Aparte de las guías para elaborar el trabajo, el proyecto de tesis, están las guías de normas APA para poder redactar el trabajo. Bien. Por ejemplo, el tema fuera diseño de la estructura de un puente, tengo que colocar primero qué es diseño, luego qué es diseño de la estructura de un puente, cuál es su estructura, cuáles son las etapas para elaborar el diseño de la estructura de un puente, qué se desarrolla en la primera etapa, en la segunda etapa, ¿no? Si se tiene que hacer un levantamiento topográfico, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a evaluar ahí? Si se tiene que hacer un estudio de suelos, ¿en qué consiste? El estudio de suelos, qué es lo que se realiza, qué tipo de pruebas, qué análisis se hace, en fin. Si se tiene que hacer un análisis de costos, qué se considera, cómo se hace el análisis de costos. Si se debe hacer un estudio de impacto ambiental, ¿en qué consiste? ¿Cómo debe ser el estudio? Entonces, esas teorías lo debo considerar en la base teórica. Se debe presentar en no más de 7 hojas. Luego tenemos el marco conceptual.
El marco conceptual son términos que se manejan o se utilizan en la base teórica que no son explicados. Hay libros en la cual son redactados, son publicados para un público con cierto nivel de conocimiento. Por ejemplo, un libro de concreto no está dirigido para un estudiante cachimbo, ni tampoco para una persona que no sabe nada de ingeniería civil. Está redactado para alguien que ya conoce. Y algunos términos que están ahí son técnicos. Entonces, como el autor lo dedica a un grupo que ya tiene conocimiento sobre ingeniería civil, entonces utiliza palabras técnicas. Y esas palabras técnicas muchas a veces no se explican en el libro. Pero es muy importante que se describa o se coloque sus definiciones o conceptos para que puedan entender las personas que leen la tesis. Entonces, estos términos que usan con mucha frecuencia en las bases teóricas, cuando ustedes elaboran su base teórica, hay términos que se repiten, vamos a poner concreto. Se repite concreto muchas veces, pero el libro no, las bases teóricas no explican qué es concreto. Entonces aquí ustedes van a poner concreto. Van a poner su definición y su autor. ¿Quién lo dice? Lo van a referenciar según norma Zappa. Lo van a parafrasear. ¿Bien? ¿Cuántos términos son? Mínimo son 10 términos, de 10 a más. Eso es lo que tienen que ustedes considerar. ¿Bien? ¿No? Si es, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner elemento químico. ¿Listo? Definen qué es elemento químico. Si es calicata, se repite y no hay la definición, definen qué es calicata. Entonces, los términos que se usan con mucha frecuencia en la base teórica que ustedes han colocado, pero que no están definidos, no están, de alguna manera, no se conoce su concepto de definición de sus términos. Entonces aquí lo vamos a conocer. ¿Cuántos términos como mínimo? 10. 10 términos como mínimo. Bien, entonces ese es justamente lo que íbamos a desarrollar el día de hoy. Para la próxima semana ustedes me deben traer los antecedentes bibliográficos, tal como se les ha solicitado, redactados tal como se les ha solicitado, las bases teóricas y el marco muestra, o el marco conceptual. Eso es lo que deben traer ustedes para la próxima semana. Bien, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor. Los escucho. Ingeniero, una consulta. En las bases teóricas y en el marco conceptual, al parafrasear también se va a mencionar si es que hay algún autor de donde vayamos a sacar la información, también se le menciona como en los antecedentes. En todo el documento cuando parafrasees, porque si tú parafraseas algo no es tuyo. Y si tú no colocas el autor, te estás adueñando y es un delito. Si tú parafraseas, tienes que colocar el autor donde sea, en bases teóricas, marco conceptual, marco metodológico, planteamiento del problema, resumen. Si tú citas a alguien, si tú escribes de otra persona, parafraseando, tienes que citarlo, ¿ya? Y en caso que busquemos conceptos de las palabras desconocidas donde no haya autor, ¿cómo se puede hacer, ingeniero? Tiene que haber autor, no puedes colocarle a un anónimo. Ahora no se coloca así, tiene que haber un autor. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ajá. Y para eso te sugiero que revises norma Zappa séptima edición de cómo redactar un documento de investigación. Ahí está, en Blackboard está colocado, ¿ya? Está colgado eso. Ya, gracias, ingeniero. Ajá. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, Profesor, disculpe, dice ¿sí? que es para la próxima semana, ¿verdad? Sí, ¿Tenemos que exponerlo o solamente presentarlo? lo van a presentar nada más. Ah, ya, ok, profesor, gracias.